Buenas noches, pueblo de Gracia. Un gozo estar aquí con ustedes de nuevo, compartiendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Un poco incómodo ya que no estoy allí presente. Cuánto quisiera estar en mi tribuna, en el púlpito de Creciendo en Gracia, que es el púlpito de este poderoso gobierno. Me siento respaldado, aunque está pasando por esta pequeña tribulacioncita, por lo injusto de este juez. Se deja llevar por los prejuicios de la prensa, por los prejuicios de lo que he escuchado y no bajo las evidencias que debe un tribunal o un juez basar sus acusaciones o alegaciones. Pero me siento muy triste por lo injusto que me han tratado siendo yo un ciudadano norteamericano. Pero quiero darle las gracias a todo el respaldo que he sentido, que aunque estoy lejos de ustedes, he sentido un respaldo muy bonito de muchos de ustedes, con grabaciones, con respaldo, con testimonios, y quiero darle las gracias a todo el personal, a Albi, Rafael, Axel, por un lado, en las Bahamas, Sonia y Tere por allá que han querido ayudar tanto. Los amo a todos y especialmente a mi hija Joan, que es la que está al frente con los libros, con los reportes, con todo en orden. Yo recibo para ella fortaleza espiritual para todo el trabajo que ella ha hecho y que los ángeles la sostengan ahí con firmeza, dándole la fortaleza que ella necesita, ya que ella es la que ha estado al frente de todos los abogados y todas estas injustas acusaciones que nos han hecho. Bueno, por otra parte quería también darle gracias a la familia de Edward Orellana, Gloria, su hijo Edward y los demás hijos, por todos estos años que ellos han sido obispos de toda la amada en Honduras. Quiero darle las gracias porque yo he trabajado con ellos unidos por todos estos años. De momento se ha salido de las manos unas situaciones y yo, en la misma forma que lo nombré obispo, quisiera por este medio dejarle saber que quisiera ya que me entregara su obispado y quisiera depositarlo en la responsabilidad del hermano Héctor Fonseca. Yo quisiera que provisionalmente, no lo estoy nombrando obispo, pero que esté a cargo de la finanza, del orden de los servicios. Yo espero que todo el pueblo hondureño me respalde a Héctor, porque ese es el hombre que yo estoy dejando en este momento. Respétenlo y ayúdenlo para que, por amor a la amada, no es por antojo mío, ni por críticas, ni correo que yo haya recibido, nada, simplemente que en mi espíritu sé que las cosas no están trabajando como tienen que trabajar. Así que gracias, Edward, Gloria, por todo el respaldo que me han dado todos estos años, pero por amor a ustedes y por la tranquilidad de ustedes, yo creo que deben dejar este oficio, que no es un don, es un oficio, y es bueno anhelarlo, pero en este momento pienso que necesitan un descanso. Así que Héctor, recibo tu obediencia, recibo la cobertura sobre ti y recibo que haces un trabajo para la honra de la amada, que es lo que Dios más ama. Bien, entonces vamos a proceder al tema de esta noche y seguimos adelante. Nosotros hemos venido hablando hace un tiempo del gobierno de Dios en la tierra y ese es el tema de hoy, el gobierno de Dios en la tierra. Jesús de Nazaret, hablando de este gobierno, una vez dijo, mi reino no es de este mundo. Como el nuestro no es de este mundo, como podemos ver, nuestro reino no se ve, pero existe. Tiene la palabra de Dios respaldando ese gobierno. Ahora bien, por 2000 años este gobierno estuvo ausente de la tierra por esta causa. Porque para haber un gobierno debe haber un tribunal. Y para haber un tribunal deben haber leyes. En este caso, no la ley de Moisés, sino la gracia, que es las leyes espirituales de este tribunal, que estuvieron codificadas por 2000 años. Y hasta que la mente de Cristo no se manifestó en un velo que se conoce como JH, José Luis de Jesús Miranda, pues entonces
no se había manifestado ese gobierno, porque era el mismo Jesucristo quien lo iba a establecer. Y ya tenemos un gobierno, ya tenemos un tribunal, ya tenemos sus leyes y ya tenemos un poderoso pueblo. Así que ese pueblo clama, Abba, Padre. Gloria a Dios por esa situación. Bien, entonces, Pablo brevemente participó de este gobierno, pero al quedarse sin pueblo se quedó sin tribunal y se quedó sin nada. Él lo dijo, después de mi partida se acabó este gobierno. Así que Pablo temporalmente pudo manifestar ese gobierno en la tierra, pero después él dijo, cuando venga el Señor, Él volverá a establecer ese gobierno conforme a Romanos 2.16, conforme a mi evangelio. Lo dijo él así en Romanos 2.16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, por medio de este evangelio. Así dice Romanos 2.16. Y bien, una vez establecido el gobierno CEG, en otras palabras, el gobierno creciendo en gracia, hemos juzgado a millones, alumbrándole su entendimiento y sacando a luz su verdadera identidad. Como dice Efesios 1.18, que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que entendáis, para que sepan cuál es la herencia que Dios nos ha dado. Y en el pasado, cuando Pablo intentó establecerlo, nos dejó ejemplo de la gente que se oponía, porque él tenía gente que se oponía. No sé si se acuerdan de Himeneo, Alejandro, Fileto, Demas, Santiago, Juan, Pedro, Judas. Toda esa gente se opuso a este gobierno. Y Pablo nos dejó un ejemplo a seguir con los que se oponen y le hacen afrenta a este gobierno, a la gracia del Señor. Por ejemplo, vamos a leer Hebreos capítulo 10, versos 38 al 31. Voy a leer ahora, como mencioné antes, los que se oponen al gobierno. Cuando Pablo estaba, Pablo advirtió en esta forma, en Hebreos capítulo 10, versos 28 al 31, él dijo, el que viola la ley de Moisés y por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esa es la ley de Moisés. Ahora estamos hablando de la ley de Dios, la nueva ley de Dios que es la gracia. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al gobierno de la gracia? Ahí es que está la diferencia. Dice, ¿cuánto más pensáis? Fíjate que no está escrito, es pensar, porque eso está en la mente, en el templo, con lo que le servimos a Dios. ¿Cuánto más pensáis? Porque cada cual que viola estos principios de la gracia, pues puede pensar, puede entrar en una expectación de juicio. El que le hace afrenta al gobierno de la gracia está en graves problemas. Y Pablo tuvo mucho de esa afrenta. Por ejemplo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, no Judas Iscariote, pero Judas, el hermano de Jesús mismo, le hicieron afrenta a este gobierno, al Espíritu de gracia. Y cuando dice ahí, tuviere por inmunda la sangre del pacto, ahí está la Iglesia Católica que tiene por inmunda la sangre del pacto, al celebrar sus misas, al tener un confeccionario, al tener la confesión de pecado, le están haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Porque el Espíritu de gracia dice que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre. No hay que seguir confesando más. El Espíritu de gracia dice, donde hubo remisión de pecado, que no hay más ofrenda por el pecado. El Espíritu de gracia dice, si resucitó, ya no estáis en vuestros pecados.
y lo menciona la Escritura, cuando el profeta Zacarías, capítulo 3, verso 9, dice que en un día quitaré el pecado de la tierra. Así que todas estas religiones, católicas, protestantes, evangélicas, lo que se llame, si creen que todavía el pecado está presente, le están haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Y este gobierno de CEG, Creciendo en Gracia, se ha levantado para presentar defensa con el verdadero evangelio a estos falsos profetas, a estos falsos de la circuncisión que trastornan casas enteras. Por eso es que este gobierno acusa a todas las religiones de haber empobrecido las naciones, de haber fastidiado a las naciones, robándole la sanidad, robándole la prosperidad, llevándolos a esclavitud. Entonces, nosotros tenemos que denunciar claramente que estas religiones le han hecho afrenta al Espíritu de gracia. Ahora bien, este es el primer verso que se opone al Espíritu de gracia. Ahora, mira lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1 al 5. Dice que hubo un hombre, porque uno se opone a este gobierno cuando uno se va en contra del Espíritu de gracia. Pero también no solo se va en contra de la doctrina, pero aún una conducta mala. Pablo presentó en Primera Carta a los Corintios, capítulo 5, verso 5, dice, el tal se entregó a Satanás para la destrucción de la carne. El gobierno de Dios en las manos del apóstol entregaba a las personas a Satanás. Dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando dice destrucción de la carne, pero dice que el espíritu sea salvo, está hablando de un escogido. Y entonces cuando el gobierno de Dios entrega a Satanás a ciertas personas, si es escogido puede morir físicamente porque él se va a la nube y sigue aprendiendo gracia allí y está con los escogidos que están fuera del cuerpo, como dice Segunda Carta a los Corintios capítulo 5 verso 10, que están fuera del cuerpo. Ahora bien, si la persona no es escogida, puede morir físicamente o puede entrar en un espíritu de turbación. Ambas pueden quedarse vivos, como el caso de Herodes. En el caso de Herodes, dice que un ángel pasó, lo tocó y que expiró en gusano. Y fue una muerte instantánea. En el caso de Tito, que es un bendecido, que ustedes saben que él escribió la carta, Pablo le escribe a Tito, antes de Hebreo. Es un escogido, pero que andaba desordenadamente. Y Pablo dijo, mira Tito, si tú no te corriges en esto, te voy a entregar a Satanás para la destrucción de la carne, y nosotros hemos visto y experimentado eso. Ahora bien, en el caso de primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 19, hablando doctrinalmente, dice, manteniendo la fe, que es lo que hay que mantener en este pacto. Tan pronto te vas ahora, puedes caer en esta maldición. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Naturalmente, si mantienes la fe, estás en buena conciencia. Si te sales de la fe, entras en mala conciencia, te sientes pecador, te sientes que la ley de Moisés está en pie y sales de buena conciencia. Ahora, estos que están aquí dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vuelve el término entregar a Satanás. Dice, a quienes entregué. El único que podía entregar a Satanás era Pablo. Un solo hombre podía hacer eso, más nadie. El apóstol Pablo entregó a Satanás a Tito, entregó a Satanás a Himeneo y Alejandro, y me imagino que entregó a Satanás también a Fileto, a Demas, a Pedro, a Juan y a Santiago, porque estos se oponían a la gracia. Entonces, el gobierno de Dios en la tierra tiene una cubierta, y es una cubierta espiritual, y tú no te puedes salir de esa cubierta. Te puedes salir en mala conducta, tienes que tener cuidado con tu cuerpecito hasta donde te lleva, porque el ángel puede permitir que partas prematuramente, que te vayas del cuerpo antes de tiempo.
Ahora también puede ser entregado a Satanás. Te quedas vivo, pero entras en una turbación perpetua. Estás turbado, tomas malas decisiones, no sabes qué hacer. O sea, estás a la misericordia de yo no sé quién, a la misericordia tuya, porque los ángeles se han despedido de ti. Los ángeles han dicho, este hombre ha blasfemado, este hombre se ha salido de la doctrina, ha violado la unidad del espíritu, no está sometido al apostolado. Quiere decir que cobertura se queda sin cobertura. Y cobertura hay solo una, no hay dos, no hay otro tipo de cobertura, hay una sola cobertura. Por lo tanto, esto es más serio de lo que estamos pensando, en cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, qué decisiones tomamos, porque una vez que sales de la cobertura, pues estás a la deriva, estás recibiendo instrucciones de la mente carnal tuya, que a veces parecen espirituales, como está el sistema protestante hoy, que ellos fabrican sermones de la mente carnal, pero no de la mente de Cristo. Por eso cuando habla que el que tiene sabiduría entienda el número de la bestia, 666, ¿quién tiene sabiduría? Pues solo la mente de Cristo, más nadie tiene sabiduría. Solo la mente de Cristo tiene sabiduría para entender que en ese número hay sabiduría. ¿Y por qué las religiones están turbadas con el 666? Pues porque no tienen la mente de Cristo. ¿Y cómo van a haber sabiduría en ese número si no tienen la mente de Cristo? Solo la mente de Cristo pudo ver sabiduría en ese número. Entonces, por esta causa, el gobierno de Dios en este momento, en esta noche, en este día, yo tengo junto que con ese pueblo poderoso de Creciendo en Gracia, entregar a Satanás. Ahora, le voy a advertir a la prensa que no vayan a editar esto como que parece que yo estoy amenazando de muerte, porque yo no estoy ni mandando a matar a nadie, yo no estoy mandando a ninguna maldición, estoy hablando de la cobertura angelical, una cobertura que está alrededor del pueblo de Creciendo en Gracia, y que esto es un gobierno más poderoso que el gobierno de Estados Unidos y que cualquier gobierno en la tierra. Estamos hablando del gobierno de Dios sobre todas las naciones. El gobierno más poderoso, que todavía no lo han visto en toda su manifestación, pero que está presente para castigar toda desobediencia y toda justa retribución. Y en este momento, yo tengo que someter a esa cobertura angelical a la señora Josefina Torres, al señor Carlos Estero y al juez malo Piñero. Los voy a someter a ese gobierno y allá ellos con su conciencia y la cobertura. A mí que no me echen la culpa porque yo no estoy eliminando a nadie. Mi deber como juez justo, mi deber como juez de este gobierno es declarar a toda persona que le hace afrenta al Espíritu de Gracia, que le hace frente a este gobierno, someterlo a la cobertura de ángeles, a la multitud de ángeles que hay pendiente de este ministerio. Es mi deber. Así que a la prensa tenga cuidado cómo malinterpreta esto y cómo lo edita, porque le va a venir la misma manifestación a ustedes si mienten en esto. No me hago responsable de cualquier mala editación de parte de ustedes. Y cuando digo nombres, me refiero, no estoy usando un mal proceder, porque es que Pablo siempre hablaba por nombre, decía, Demas me ha desamparado, Alejandro el Calderero me causó males, y Meneo y Fileto blasfemaron. Y cuando yo digo Carlos Estero, me refiero por estar participando a favor de Josefina en el juicio. Él es testigo en contra mía defendiendo a Josefina después de todo lo que ha pasado y después que habló tan mal de ella y la maltrató. Ahora participando a favor de ella, yo pienso que Carlos me ha demostrado que él nunca creyó en mí. Después que dijo que yo era Jesucristo, hombre, que era Dios mismo, ahora está testificando en contra nuestra. Yo creo que su medida se ha destapado en su tiempo. Así que bendecido pueblo de Creciendo en Gracia, como me honra ser el juez de todos ustedes, como me honra ser el juez de este gobierno, como me honra representar a Jesucristo hombre en esta hora, donde estamos a punto de manifestarse la manifestación de la transformación de nuestros cuerpos corruptos a cuerpos incorruptibles, donde esto corruptible se vestirá de incorrupción. Así que pueblo de gracia,
En esta noche me despido de ustedes declarándolos bendecidos con toda bendición. Los amo a todos, un abrazo a toda la amada mundialmente que está en comunión con nosotros a través de Telegracia, NetGracia y todos los que están viendo este calqueo en este momento.